la conviertes en ley y nosotros estamos en la gracia. Y la gracia es aquella que pudo convencer a mi ser interior. Así que el libro de Romanos, los primeros 11 capítulos son todas las verdades, todos los hechos divinos maravillosos de Dios, que es el Evangelio, que al convencer y atravesarte hasta llegar a tu ser interior, van a producir el fruto de lo que viene después. Una mente renovada, una buena relación con tu prójimo, pero no intentes hacerlo al revés. Estamos claros, ¿verdad? Y ya habíamos hablado de esto, que no somos carnales sino espirituales, y es el Espíritu el que habla para nosotras y nos convence. Entonces les decía, el libro de Romanos y toda la palabra nos habla sobre nuestras relaciones. ¿Nuestras relaciones con qué? ¿Qué son las relaciones? Bueno, todo aquello con lo que tenemos contacto a lo largo de este mundo. Y díganme si no son muchas cosas. La palabra de Dios tiene cuidado y tiene atención y le importa a Dios cómo nos relacionamos. Y por eso me gusta el libro de Romanos, porque lo primero y de la primera y de la más grande relación que nos habla es de la relación con Él. Y nos habla de una relación con el Todopoderoso rota. Eso es grave. Es grave que tú y yo sepamos, por ejemplo, hay situaciones importantes en tu vida. Hay relaciones que a lo mejor no cobran tanta importancia y que puedes decir están frágiles. A lo mejor mi relación con mi vecina, ¿no? A lo mejor te diría yo, y te lo tengo que decir sinceramente, fíjate que no tengo una relación muy estrecha, no necesariamente mala, pero te digo, no, ¿sabes qué? Mi vecina y yo, como decimos siempre, pues nos saludamos. Y si nos vemos, nos saludamos. Pero eso es una relación, pues, frágil, digamos, común. Pero imagínate que tú tuvieras una relación común, frágil, superficial, con uno de tus hijos. Complica las cosas. ¿Sí están de acuerdo? Ya no es tan, cosas que pasan. No, si tú me dices, yo tengo una relación frágil con mi hijo, de repente nos vemos por la casa y nos decimos, ¿qué hubole? Pero oye, se sientan, platican. No peleamos, no discutimos. Y eso te diría, bueno, esa es una buena relación para estar con tu vecino, pero no con tu hijo, o con un esposo, o con tus padres. Pero imagínate lo grave que fue cuando Romanos nos reveló que así era nuestra relación con Dios, que sobre nosotros pesaba su ira. ¿Cuánta gente, hermanas, cree que está bien con Dios? Y aquí viene algo grave, porque creer que estás bien con alguien que estás mal, wow. ¿Les ha pasado? Que tú dices, pero si estábamos bien. Y de repente dices, ¿qué pasó? Y te sacan un chorro de cosas y dices, bueno, yo creí que estábamos bien. O cuántas veces al revés, que son las menos, pero dices, fíjate que yo creí que no tenía una relación con mi hermanita fulanita de tal. Y mira que en este momento se mostró tan cercana, tan empática, conoce tanto de mí, me dijo cosas de mí que yo no sabía, habló de mi carácter. Y yo dije, wow, nunca pensé que tuviéramos una relación tan estrecha. Pero imagínense, dice la palabra de Dios, nos describe nuestra primera y más grande relación. Y si esa primera y más grande relación está quebrada, está separada, hermanas, ¿qué esperanza tenemos? Ahora sí que qué importa si me llevo bien con todos mis vecinos o si nada importa. Y de eso se trata la Biblia y de eso se trata nuestro evangelio, que la relación más importante de la vida de todos se restableció por la obra y los méritos de Jesús. Qué maravilloso. Esa es la noticia de tu evangelio y mi evangelio. Esa es la verdad que nos une, que alguien nos notificó de manera oficial. Siempre lo digo así, era un estado legal eterno. Tú puedes decirle al mundo, sabes que yo no tengo problemas con nadie, pero te llega una notificación a tu casa y te dices, hay una demanda en contra de ti, y dices, oh, yo no creí. Y no importa si dices, oh, yo no la reconozco, es oficial y vas a tener que ir ante las autoridades a comparecer para dar respuesta a esa demanda.
cuando nos anunciaron el evangelio, nos dijeron que oficialmente estábamos destituidas de la gloria de Dios. Y que éramos, fíjate qué fuerte, enemigas de Dios. Mujeres comunes que todos los días nos levantábamos quizá a decir gracias Dios por este día, y Dios voltea y decía, yo a ti ni te conozco. ¿Cuántas mujeres estarán así? Que no han sabido, no les ha llegado la notificación de que la ira de Dios está sobre ellas y que son, pero yo no hago mal a nadie, pero yo ve nada más a mis hijos bien criados, a las mejores universidades bien pachoncitos porque comen re bien. Mi esposo y yo nos llevamos a todo dar. ¿No han oído eso? Y mira, soy bien ordenada, tengo un buen trabajo, gano bien, no le hago mal a nadie, y tú sigues con la notificación de frente a esa mujer que parece perfecta y le dices, me temo que tu relación más importante está destruida. Yo en muchos momentos de mi vida me he confrontado, y yo sé que ustedes también, pues estamos en este mundo. Yo creía que tenía relaciones firmes, sólidas, sanas con ciertas personas, cuando de repente se me viene como balde de agua fría. Y lo primero fue con mis hijas, por ejemplo. No se lo deseo a nadie, pero quizá todas lo vivan. De repente te crees la súper guau mami, la súper maravillosa mami, y un día se te sientan enfrente esos pequeñitos o adolescentes o grandes y te dicen, no lo dicen con estas palabras, pero en muchas maneras te dicen, tengo contra ti, tú la madre perfecta. Y no me refiero, hablo de los hijos porque es lo más común. Y son en las relaciones donde más nos invertimos. Y entonces nos sentimos ofendidas, decimos, ¿en qué momento? Y casi estamos así al borde de decir, yo te di todo. Y el hijo está, y le metes como aguja y sacas hilo. Y eso, hermanos, hermanitas, significa que alguien que está destituida de la gloria de Dios, alguien que no tiene a Dios en su corazón, alguien que no conoce de la obra de Cristo, no puede, aunque se esfuerce, hacer las cosas bien. Y no lo dije yo, lo dijo el Señor, apartados de mí, nada podrán hacer. ¿Cuántas de nosotras y cuántas mujeres afuera están queriendo agradar a Dios con la crianza exacerbada, cuidadosa de sus hijos? Y el Señor dice, no es por obras. Tú me puedes presentar al hijo más perfecto, educado, no es por obras. Pero bendito evangelio, que un día llegó a nuestras vidas y nos dijo, estás notificada, Dios está airado contra ti. Por eso para nosotras ya es muy importante que aunque digamos y hablemos a la gente del amor de Dios, lo primero que les tenemos que hablar es de su ira. Es decir, tienes una relación interrumpida con el Padre eterno, y eso no es cosa pequeña. Amén. No es cosa pequeña. Entonces, la primera relación que se restablece y que se plantea en el libro de Romanos y de la cual nos tenemos que gloriar es que estábamos enemistadas con Dios, y la obra de nuestro Señor Jesucristo, que se narra en los primeros capítulos de Romanos, nos dice que Él la restableció y dice que nos justificó. ¿Ok? Por favor, acompáñenme. Dice que de tal manera se justificó esta relación, se limpió, se sanó, porque fíjate, Karen, algunas veces nos damos cuenta que tenemos relaciones dañadas, es la palabra. Entonces te acercas, porque en Cristo queremos tener relaciones de mejor calidad. ¿Quién dice amén? O sea, podemos llenarnos de relaciones, pero queremos relaciones de más alta calidad, ¿no? Entonces, que por cierto están en lo interior. Y te acercas a alguien y dices, quiero restaurar esta relación, no sé, de una amistad, de un malentendido, Brendis, puede ser un malentendido, es más, esa relación de hija y madre, o de hijo y madre, o hijo y padre. Ok, hijo, entiendo, la regué, te harté, te enfurecí, me equivoqué. Vamos a resolverlo. Díganme si no es difícil.
Es muy difícil. Y a lo más que puedes aspirar, Leti, es a tener una relación un poquitito mejor. O ya no haya tantos problemas, o que, como yo digo, si no se arregla, se aclara. Pero casi nunca logramos restablecerla al 100, porque el hombre es falto de, como que sí, pero no. Pero esta relación con Dios, hermana, se restableció al 100. Te lo pido por favor que lo creas. Porque como somos humanas y creemos, pues si tuve un problema con mi amiguita, oye, ya te arreglaste con fulanita así, y todas decimos, pues sí, pues ya medio que se hablan, ya medio que se saludan, pero estamos acostumbradas a relaciones parchaditas. Nunca crean que esta relación con Dios fue así. Nunca pienses que el Todopoderoso, así como un día dijo, no los conozco, y un día decía, están destituidos de mi gloria, también cuando Él determinó que éramos parte de su reino y que éramos sus hijos, lo dijo a cabalidad. No sé qué, por eso me gusta, en Romanos 8:37, de una relación rota, destruida, ganada así a pulso esta destrucción. Fíjense cómo dice el 37, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que, fíjate a dónde llega esta relación tan perfectamente restaurada que nos da una seguridad a nosotras. Imagínate, ¿tú crees que se quedó a medias esta relación? Para nada. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Se restableció? Totalmente. Entonces esto nos tiene que impactar en otras relaciones. A eso voy en esta reunión. Nos tiene que impactar el ejemplo de Dios, de cómo se restablece y de cómo se reconcilian las cosas, nos tiene que mover a tener relaciones, insisto, de mejor calidad en todas las áreas de nuestra vida. ¿Qué viene para mí? Fíjate bien la pregunta que me hago. ¿Qué viene para mí? ¿Qué demanda hay sobre mí? ¿Qué exigencia hay sobre mí después de que leo Romanos 8:39 de que nada me puede separar del amor de Dios? Tiene que venir algo, ¿sí me entiende? Tiene que venir algo que me demande. Me está diciendo que por gracia yo alcancé una relación altísimamente segura, protectiva de parte de Dios, lo cual me llama a tener una vida afectada. Es decir, esa relación reconciliada me afecta y me va a afectar a todas las demás relaciones de mi vida. ¿Han estado en lo natural, en condiciones difíciles? Yo sí, en lo natural, en condiciones donde una decisión anterior, algo dice, en lo natural tú dices, esto va a terminar mal. ¿Lo has dicho? O sea, esto no puede terminar más que mal. Lo que sea. A veces una discusión en un momento dado, a veces un malentendido, a veces cualquier cosa y tú dices, esto no va para bien. Lo ves así casi en caída libre. Y ves de repente que todo toma otra dirección y tú dices, esa es la mano de Dios. Todo lo que hoy, hermanas, rompe con tu lógica, ha sido Dios. Yo me ponía a pensar, ayer que preparaba la clase, me ponía a pensar, dadas las condiciones de mi vida previo a Dios, ¿dónde tendría que estar yo hoy? Yo sé que cantamos a veces esa canción, ¿no? ¿Qué sería de mí? Pero genuinamente, Angie, si de verdad cada cosa que hacemos equivocada, falta de cordura, tuviera las consecuencias que debe tener, hermanas queridas, creo que nuestra imaginación quedaría corta. De verdad, no tendríamos que estar aquí, ninguna de nosotras. Y mucho menos tener paz. Y mucho menos sentirnos segura de que nada nos puede separar del amor de Dios. Esa es la gracia.
Y esa es la gracia, la que nos lleva a todas, nos seduce a decirme y a plantearme qué está pasando con mi vida y qué tanto mi vida está reflejando el amor que Dios me ha tenido a mí. Ojo, no dije el que yo le tengo. ¿Cuál? El que Él me ha tenido a mí. Me gustaría que esta clase se llamara El Evangelio brilla en mis relaciones. Y quiero porque ahorita va a venir algo fuerte. Entonces, cuando la relación más importante de nuestras vidas es cambiada de manera sobrenatural y ahora legalmente es eterna, oficialmente es limpia, oficialmente es pura y oficialmente nada me puede separar de esa relación, por supuesto que mi vida no puede, no debe ser igual. ¿Están de acuerdo? Entonces, ahora tenemos una relación viva con el Dios vivo. Tenemos una relación santa con el Dios santo. Y fíjate, el otro día platicaba con mi esposo y me decía, ¿tú a qué atribuyes? A mí, yo le digo a mi esposo, no me hagas preguntas porque me voy como hilo de media. A mí nada más me das pie porque hay cosas que siempre me han inquietado. Entonces mi esposo, fíjate la pregunta que me hace él, muy tierno. ¿A qué crees que se deba que los hermanos no vayan a la iglesia? No. Le dije, no me toques de esa porque lloro y todo. Porque tengo muchas posturas. Pero ese día especialmente le dije, yo te voy a decir qué creo, porque además estaba preparando esta clase. Creo que todavía no sabemos que es una relación de privilegio. Eso es todo. Yo tengo amigos que les gusta ir a ciertos clubs que hoy por hoy, ustedes saben que en la Ciudad de México hay clubs deportivos de mucho renombre, de mucho tiempo, que bueno, es para cierto tipo de gente, pagan ciertas membresías, es un lugar caro. Y yo me acuerdo de mis amigas, siempre les rogaban sus papás, vas al club. Y yo decía, es que quieren que hagan ejercicio en cierto modo, pero más dinero, ya pagué, ¿no? O sea, está costando un dineral. Y me acuerdo que iban y de repente nos podíamos colar con ellas unas que otras. Cuando yo llegué a ir a esos clubes deportivos, hermanas, y me paraba, porque les permitía llevar visitas, ¿no? Entonces yo me ponía mi traje de baño y decía, ¡ah! Y veía al albergue, veía todo. Yo decía, ¿por qué no está aquí esta mujer todos los días? Y la otra ni se metía al agua. Y yo quería meterme al agua, meterme al gimnasio, quería ir a todos lados. Y entendí que pasa un fenómeno muy raro en las personas. Cuando lo tienes no lo valoras. Y no sabían ellas lo privilegiadas que eran. Y tengo amigas que tienen esa bendición y todos los días levantan a sus hijos al club. Y yo ya sé por qué. Por lo que cuesta. Al club y al club. Pero no tienen la misma fuerza para decirles a la iglesia. Porque no saben lo que costó. Cada silla vacía de esta congregación es alguien que no ha entendido lo que costó. Alguien que no sabe el privilegio. Y alguien que no entiende el valor de las cosas, hermanas, está dándole valor a las cosas que no tienen valor. Y lo peor es que Dios los va a tratar igual, sin valor. Porque dice que el que lo despreció aquí, y hasta cierto punto, sin querer interpretar a Dios porque estamos muy por debajo de Él, diríamos, tiene razón. ¿Estás de acuerdo? Y bueno, y la segunda parte que le dije a mi esposo, sin entrar en muchos detalles, le dije, lo que pasa es que las personas siguen creyendo que es asistir a un lugar físico. Y le dije, y ahí nuestro deber es enseñarles que no están viniendo a ser congregación, están viniendo a ser parte del cuerpo de Cristo.
Es como si cada mañana tu cuerpo se levantara y el corazón un día dijera, hoy yo no cuentes conmigo. ¿Cómo va a funcionar ese cuerpo? O que te dijera, no sé, los ojos, hoy no cuentes conmigo, hoy no trabajo. Ese es el cuerpo de Cristo. No saben cuán importantes son para todos los demás. Y no entienden cuán importantes somos para ellos. Entonces, bueno, tenemos una relación privilegiada con Dios, que se restableció por Él, que Él la buscó, que Él la hace grande, que Él nos hace hermosas, que Él nos hace así de importantes para las demás. Entonces, pídele a Dios. Por eso me gusta este salmo, que esté todos los días en la casa del Señor. Porque hoy lo decimos, ay, hermanos que no vinieron. Ay, hermana, no sé si un día algo nos pase porque aquí decimos, nada nos podrá separar del amor de Dios de parte de Él. Pero de parte mía yo no sé si ya puedo escribir, ni los problemas, ni las angustias, ni las preocupaciones, ni las muertes, ni los diagnósticos me podrán separar de ti, porque estoy segura que en menos que canta un gallo, ya caímos. ¿Estás de acuerdo? Creo que entonces la conversión que tendríamos que hacer a este versículo es pedirle todos los días en oración, Señor, que yo crea de tal manera esta declaración que yo te pueda decir, que un día yo pueda decir, ni la enfermedad, ni la falta, ni la escasez, ni el miedo, ni la ansiedad, ni nada me podrá separar de amarte y seguirte todos los días de mi vida. Yo mucho tiempo, la verdad les puedo decir algo, faltó mucho tiempo para que yo empezara a entender el Evangelio. Sí, tardé. No sé si, no les puedo hablar de tiempo. Pero yo no tuve una lucha con el asistir a la congregación. Y entonces mi planteamiento muy natural es el siguiente. Si yo, torpe, pecadora, fui insistente, pegada al consejo de Dios, iba los miércoles, iba los jueves, iba los domingos, fui cercana a mi pastor y no entendí y tardé. Y me costó, y le costó a mi familia, y le costó a los que estaban de lado, y le costó a la iglesia, porque mientras yo no entiendo, yo no empiezo a funcionar. ¿Sí me explicó? Si yo no estoy entendiendo, yo no funciono. Entonces yo seguía siendo carente, a mi iglesia la seguía siendo coja. Yo me pregunto, ¿qué espera alguien que es intermitente? ¿Ves el miedo que siento? Es cuando entiendo, cuando la palabra de Dios dice mejor, más vale. No sé si me explico. Porque si siendo pegado, yo veo a Jacob, cuando le dijo a Dios, no te dejaré. ¿Te puedes imaginar esa escena? Yo sí. Adolorido, desesperado, furioso con su pecado, furioso con él, enojado con su maldad, delante de la santidad de Dios. ¿Quién quiere salir de ahí? ¿Quién quiere regresar al pecado? Y entonces lo veo abrazado y diciendo, no te dejaré hasta que me bendigas. ¿Y cuál era la bendición? Hasta que me transformes. Hermanas, no nos miramos así. Todavía nos falta mucho para mirarnos de esa manera. No te dejaré, no te dejaré hasta que me bendigas. Pero ¿sabes cuál es la realidad? No te dejaré hasta que no venga un problema, hasta que no surja una urgencia en mi casa, hasta que no encuentre otra salida más rápida, Señor. Las relaciones después de Cristo. Por eso nuestro grupo se llama Mujeres DC. Para las que no me habían preguntado, significa mujeres después de Cristo.
después de Cristo. Tú me puedes preguntar, oye Laura, ¿y a ti te gusta esto, aquello? Después de Cristo, ya no. Oye, pero después de Cristo, somos mujeres después de Cristo y debería escribirse nuestro nombre así, nombre, apellido, DC, después de Cristo. Y entonces la verdad de las cosas, hermanas, es que tenemos que revisar cómo están nuestras relaciones después de Cristo. ¿Qué otras relaciones importantes vienen a la vida después de haber restaurado mi relación con Dios? Bueno, mi relación con el prójimo, mi relación con mis padres. El Señor insiste que tenemos que reconciliarnos con ellos. Mi relación con el dinero, ya lo hemos hablado. Mi relación con el tiempo, mi relación con las diferentes personas, mi relación con la comida, mi relación con la familia. Pero hoy vamos a hablar de algo muy delicado y voy a ser breve porque no es nada que demande mucho tiempo, aunque sí demanda mucho deseo de agradar a Dios y mucha convicción. Acompáñenme, por favor, vamos al capítulo 12 de Romanos. Y habiendo establecido ya el fundamento por el cual ahora el apóstol Pablo nos va a pedir, ya nos dijo lo que pasó con Dios, ya nos dijo afortunados, ya nos dijo privilegiados, ya nos dijo que todo está hecho, ya nos dijo libres, ya nos dijo que incluso el pecado ya no enseñorea en nosotros. Ya nos dijo que Cristo y su Espíritu moran en nosotros. Ya nos dijo el apóstol Pablo que fuimos justificados, que estamos reconciliados, que somos nuevas criaturas. Ya nos lo dijo. Y entonces ahora Pablo, con toda autoridad, el capítulo 12, parte el libro de Romanos y ahora empiezan los indicativos. Ahora sí, tú no le puedes dar instrucción a nadie, y menos de este calibre, si no tiene los fundamentos. La gente no va a poder, Leti, obedecer esto si no ha entendido el Evangelio. Por eso es importante para nosotras, cuando vayas a evangelizar a alguien, no empieces del 12 para adelante. ¿Sí me expliqué? Y si te es necesario, como dice el apóstol Pablo, y si te es menester, lee del 1 al 11 varias veces en tu vida antes de leer el 12, porque entonces, el otro día estaba platicando con Laura y con Salo, con mi esposo, y hablábamos de imperativos, de deberes conyugales. Pues así dice la palabra, ¿no? Y me acuerdo que mi esposo, muy lindo, muy tierno, decía, bueno, hermanos, y Laura se ha de acordar de eso, esto resulta a veces no muy fácil, hermanos, y esto no va, como que estaba, más bien a Salo, lo estaba como consintiendo. Y le decía, esto no va a ser fácil y no sé qué. Y de repente sentí de parte de Dios y le dije, no, aquí hay un error. No podemos concluir así. Sí es fácil. Hermanas, si volvemos a decirnos, porque nos damos el imperativo, Susi, hoy debes hacer esto y esto y esto, pero si yo lo cierro y te digo, pero no va a ser fácil, Susi, ¿con qué te quedas? Pues con que no va a ser fácil. Y entonces vas a encontrar un pretexto para no hacerlo y te vas a robar a ti misma la bendición de cumplir. Hermanos, saquemos esto de nuestra cabeza. Porque ningún versículo después del capítulo 12 hasta que termina Romanos, ningún versículo dice, y esto no es fácil. Y le decía, lo que es difícil es vivir así. Vivir sin poder de lo alto. Vivir sumergidos en el pecado. Vivir en el resentimiento. Vivir en la duda. Vivir en la... ¿Sí o no? Eso es lo difícil. Nos quedamos con eso. ¿Está de acuerdo? Entonces, fíjense bien. Viene un imperativo. Bueno, vienen varios. Voy a pasar rápido el capítulo 12 porque ya lo hemos leído mucho. Tenemos un grupo que se llama Romanos 12:2. Es un libro, es un capítulo que para nosotras tiene que ser básico. Pero dice, ya que entendiste lo anterior, eso significa así que. Qué interesante, ¿verdad? Así que después del capítulo 1, 2, 3, 4, así que
hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, porque ¿qué manifestó todo el capítulo, los capítulos del 1 al 11? Que Dios es misericordioso. Amén. Y entonces dice, así que por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Lo primero que nos pide, después de todo lo anterior, dice, oye, ¿estarías dispuesto a darle tu cuerpo al servicio de Dios? ¿No estás de acuerdo que es obvio? Porque ¿qué podríamos decir después de tanta bendición? Bueno, Dios, te doy mi mente, te doy mis manos, o toma mi tiempo, o toma mi dinero. No. Lo que está diciendo el apóstol es que tal bendición demanda todo tu cuerpo, toda tú como un sacrificio vivo, un culto racional. ¿Un culto qué? No un culto mecánico. Hermana mía, no vienes aquí por costumbre. No oramos lo que más o menos nos suena. Culto racional, alguien que extrae de la palabra para ministrar su vida, para ministrar su oración, para alegrar su día. No estás aquí por costumbre, no somos fanáticas de las costumbres, no es tradición, no enseñes a tus hijos tradición. Estás ante el Dios vivo que sostiene tu vida, que te libró y que te perdonó, nada más de gracia. Entonces lo primero que hace es un culto racional, te llama a decir, ¿sabes qué, Leti? Regálame tu pensamiento y toda tu cordura y toda tu sabiduría y todo tu entendimiento que sea para mí. Muchos años la iglesia fue considerada un lugar de gente tonta. Creían que la fe era del cuello para abajo, que la fe era una emoción, ay, como tengo ganas, alguien, pobrecitos, solo tienen fe. Pero les digo una cosa. Decía alguien, un predicador de tiempos pasados, perdonen, no me sé el nombre, pero dice, cuando vayas a la iglesia quítate el sombrero, pero no te quites la cabeza. No estamos aquí tontos, no estamos creyendo solamente por emoción ni por miedo, creemos porque Dios es Dios y porque hay evidencias que atentan y traspasan mi razón y traspasan mis ojos. Y ninguna persona que se jacte de tener conocimiento y 3 dedos de frente puede negar que Dios es real. Y ninguna persona que se considere inteligente puede negar a Dios en estos tiempos. ¿Ven? Entonces, la primera demanda que hace Pablo, ¿les parece lógica? Pues empezó con todo. Por cierto, después de lo anterior, o todo o nada para Dios. O le entras con la mente y con la razón. Por ejemplo, yo veo los jóvenes. Hablaba con Angelet en estos días. Los jóvenes por mucho tiempo creen que nos hacen el favor viniendo a la iglesia, que le hacen el favor a sus padres de creer, pero llegados a la universidad se creen tan inteligentes. ¿Lo han vivido? Tan inteligentes de decir, mami, papi. Y si llegan a ese punto es que tú no hiciste bien tu trabajo. Tú les creaste una fe repetitiva, tradicional. Les diste un hábito, no una convicción. Y ahora vamos a hablar por qué es importante cómo respondemos en cierto momento cuando ya nos creemos muy eruditos. Ese es el primer adversario al que tenemos que vencer, nuestra sabiduría, nuestra propia sabiduría. Lo siguiente que pide el apóstol Pablo en Romanos 12, dice que, ¿se acuerdan? 12:2. Todas lo sabemos. ¿Cómo nos pide? ¿Renovar qué? Nuestra mente. Después de que ya te determinaste que toda tú eres de Él, después te dice, ahora, por favor, ponte a trabajar en esos pensamientos porque tienes una mente corrompida, porque tienes una mente caída, porque te recibo, pero límpiate. ¿De acuerdo? Te recibo, eres muy amada, eres mi especial tesoro, pero renueva tu pensamiento, porque si tú no renuevas tu pensamiento, no puedes formar parte de mi reino. Empieza a darnos responsabilidades. ¿Se están fijando? Empieza a llenarnos de tareas que nos hacen pensar que nosotros tenemos un trabajo que hacer en este reino. Te pregunto, a estas alturas, ¿ya estás renovando tu mente? Porque ese es el primer llamado, renovar tu mente.
limpiarla de pensamientos terrenales y mundanos. Y luego dice, la tercera parte se lee desde el 3 hasta el 11 más o menos, que seamos buenos colaboradores unos con otros. Nos habla de los dones, nos habla de que seamos unos con otros buenos, solidarios, diligentes, tenaces, que nos sirvamos, nos habla del servicio. Pero hoy les decía que vamos a tocar un tema que es difícil, en el que normalmente nos atoramos, y es el siguiente. Vamos por favor al versículo 14. Y esta es la exigencia que hace el Evangelio a tu vida en estas relaciones. Dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. A ver, Señor, espérame tantito. Lo leemos muy rápido. Te están persiguiendo. Te están maldiciendo. Si tú me dices que ame a los que me aman, que ayude a mis hermanos de la iglesia, dice que el amor no sea sin fingimiento, dices perfecto, pero de que me digas ahora, pero por eso es que les digo que leemos muy rápido, que a los que me están persiguiendo, a los que me están maldiciendo, los bendiga. Yo no te entiendo, Señor. Y este es el punto importante. ¿Cómo es tu relación con tus enemigos? Y aquí para empezar, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que tenemos enemigos. No está diciendo si acaso, no, dice a los que está dando por hecho que tenemos enemigos. Y nos pide algo, vuelvo al punto, que si no has entendido el Evangelio, esto simplemente lo bloqueas. Lo bloqueas. Y fíjate, y no para ahí. Dice, gozaos con los que se gozan, lloran con los que lloran. Sí, señora, ahí le pongo palomita. Llevo un tache y una palomita. Luego dice el 16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Y ahí qué le pones? Palomita. Dice el 17, no paguéis a nadie mal por mal. ¿Aplica eso para? ¿Se han oído ustedes hablando de problemas con alguien, oyendo cómo en su lógica no cumplimos esto? Nosotros pagamos mal por mal. Nosotros acostumbramos a defender nuestra propia justicia diciendo, oye, manita, ¿y por qué le pisaste el callo? Porque ella me lo pisó primero. Y entonces ahí estamos sintiendo paz. Decimos, pues por eso. Cuando me tendrías que preguntar, ¿por qué no le pisaste el callo? Ella te lo pisó. Y yo le tendría que decir, porque Cristo me perdonó a mí mayores cosas que estas. Y cuando aquí dice, no pagues a nadie mal por mal, porque hace tres peticiones, déjenme leérselas. La primera es, no pagues a nadie mal por mal. Luego, procura lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, y no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y dice, así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence el bien con el mal. Díganme quién no tiene bloqueado esto en su Biblia. Todavía no tenemos una relación santa con nuestros enemigos. Todavía no estamos convencidos de que puedo pagarle, no solamente no darle mal, sino darle bien. Todavía no sabemos que la venganza no nos corresponde. Y lo hablábamos en otras reuniones. No necesariamente la venganza es voy y te voy a plantar una espada y te voy a atravesar. La venganza es simplemente te retiro el habla. Por si te estabas imaginando que vengarte, bueno, yo levanté mi espada contra él. No,
Y miren, aquí viene un tema y por eso quiero irme un poquito más rápido, porque cuando Dios nos demanda esto, ¿te acuerdas en Mateo el Señor nos dice, no quiero leerlo para irnos más rápido, nos dice que amemos a nuestros enemigos, que no tengamos problema con ellos? En otro momento nos dice que los enemigos van a ser los de nuestra casa. Y entonces tú dices, Señor, ¿qué me estás diciendo? Que tengo que pasar por alto todo y ser una persona, como muchos han creído que ser cristiano es alguien que permite todo y pasa todo. ¿Qué hay entonces de los enemigos que tuvo David? Porque la Biblia está llena, los salmos, los proverbios, momentos donde el Señor nos habla de nuestros enemigos y nos dice, destrúyelos. ¿Y cuántas veces no cantamos, destruí a mis enemigos, los acabé? Entonces, ¿dónde está el punto del enemigo al que yo tengo que perdonar, el que tengo que bendecir, y el enemigo al que tengo que destruir hasta que no quede nada de él? Como fue en un momento de instrucción de Dios a David. ¿Por qué David no destruyó a Saúl si era su enemigo? Y David entendía perfecto la voz de Dios diciéndole, acaba con tus enemigos. Y si hubo un hombre que tuvo enemigos fue David. Y si hubo un hombre que supo vencer a los enemigos fue David. Pero él fue un hombre que cumplió a cabalidad lo que está diciendo ahora Romanos. Entonces, ¿dónde está el punto? ¿A quién perdono y a quién mato? ¿Dónde es un asunto de venganza personal y dónde es un asunto de reino de los cielos? Porque como les dije a un principio, si tú le das una importancia a una relación que no la tiene, tienes un problema eterno. Y si no le das importancia a una relación que lo tiene, tienes un problema eterno. Si tú no le das importancia a tu relación con Dios, hermano, chiras pelas. Pero de la misma manera, si le estás dando demasiada importancia a una relación con un vecino, que no, también estás perdido. En Dios tenemos que tener la justa medida de qué es lo que nos quita el sueño y qué no. Que nos demanda una resolución y qué no. Pero entonces cuando Él me habla de mis enemigos, ¿a quién destruyo y a quién no? Entonces, tenemos enemigos. Entonces, el trabajo de un creyente y el trabajo de la fe es distinguir qué clase de enemigo y cuál es mi enemigo y cuál no. Alguna vez cuando estaba en otra iglesia, un jovencito muy, muy inteligente me dijo, pastora, si la palabra de Dios dice que yo amé a mis enemigos, ¿tengo que amar al diablo? Y aquí empieza la verdadera respuesta a nuestro corazón. Los enemigos de Dios son mis enemigos. ¿Entendimos? Los que son enemigos de Dios son mis enemigos y a esos estoy llamada a destruir. ¿Qué me está diciendo? Que hay enemigos que no son enemigos. Hermanas, cuando se trata de estorbar tu santidad, de estorbar la obra de Dios, son enemigos. Es más, es mucho más enemigo la flojera por la cual no vienes temprano o lo que sea, que el que tú crees que es tu enemigo en la calle o en tu trabajo. ¿Por qué? Porque el que te impide a ti llegar aquí, orar, levantarte, ayunar, ese es un enemigo de Dios. Y a ese hay que destruir y matar. ¿Por qué el rey David? Yo me pregunto, fue el único hombre al que Dios le llamó un hombre conforme a mi corazón. ¿Por qué él no destruyó a David bajo la misma premisa? A Saúl, pudo haberse convencido a sí mismo. Yo soy un hombre de guerra, si yo me eché a Goliat que no me eché a Saúl. Y obviamente nosotros sabemos por qué, porque dijo que no podría tocar al ungido de Dios. Pero tiene algo más importante, hermanas, que tiene una aplicación para nosotros hoy en día. ¿Y sabes cuál es? Que si tú y yo nos desgastamos peleando batallas inútiles con enemigos falsos, el enemigo verdadero nos consume.
Él sabía que si él se ponía a pelear una batalla con Saúl, él iba a ser vencido de los enemigos reales de Dios y de su reino y de la expansión y de su llamado. Si tú y yo seguimos peleando como enemigo a mi esposo, a la hermana de que se sienta junto a mí a la iglesia, a la que no me llamó, tú no estás peleando las batallas correctas y muy probablemente te están comiendo el mandado. Y el enemigo real, que es el mundo y el diablo, está ganando batallas contigo porque tú estás enfrascada, cobrando justicia y venganza de los que no son enemigos. Pero a mí me la hicieron, me pisaron, me maltrataron, me dijeron, me hicieron. Sí, pero mientras no sean enemigos de Dios, tú estás inhabilitado para cobrar venganza. ¿Por qué? Porque tu justicia y la mía no obran la de Dios. Yo te pregunto, si yo no te hubiera dado esta explicación y te pregunto, ¿tienes enemigos? Yo te aseguro que estarías pensando en las personas equivocadas. Cuando yo te pregunte, ¿tienes enemigos? Sí. La postergación, sí. Los ídolos de mi corazón, poner a otras personas antes que a Dios, sí. La flojera, sí. La desidia, sí. El poco amor a la palabra de Dios, sí, sí tengo enemigos. La envidia, sí tengo enemigos. La avaricia. ¿No te acuerdas lo que dice Santiago? Que no sabéis, y le llama almas adúlteras, que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Ahí tienes un enemigo muy grande. Pero nosotros normalmente vamos a ir, pues sí, pues mi esposo, mis hijos, mi bebé, esos no son enemigos. Es más, te voy a decir una cosa. Si respiran, no son enemigos. Lo voy a adecuar. Todo lo que respira no es enemigo de Dios. Es lo que está detrás de lo que respira. La batalla que tienes que pelear no es con ellos. David sabía que no tenía que destruir a Saúl. David sabía que su enemigo no era de él, era de Dios. Y Dios le daba la orden. Por eso el Señor dijo, mía es la venganza, porque mío es el enemigo. Y si yo quiero un Dios que me defienda a mí de mi enemigo, es porque mi enemigo es mucho más fuerte que yo. Cuando tú creas que tú puedes vencer a tu enemigo, no es tu enemigo. Es alguien, y pensaba, las diferencias no hacen enemigos. Incluso las denominaciones de iglesias no hacen enemigos. Las diferencias en doctrina no hacen enemigos. No sé si me estoy explicando. Los enemigos se hacen en lo espiritual. Aquello que te impide a ti hacer lo bueno. Ahora sí te vuelvo a preguntar, ¿tienes enemigos? Muchos. Y esos hay que destruirlos y matarlos hasta no verles la vida. El enemigo está en la carne. El enemigo está en aquello que me seduce todavía y que no me deja hacer lo bueno. El sentido de esta carta es que cuando, no sé si se acuerdan y pueden leer en el libro de Números, me encanta porque el Señor se la pasa diciéndole al pueblo, acaba con tus enemigos, cuidado con tus enemigos, tal con tus enemigos. Y sabes una cosa, Susi, que si tú no conoces a tu enemigo te va a destruir. Me sorprende que nosotros decimos que no ignoramos sus maquinaciones. Sí, sí las ignoramos. No conocemos cómo obra. Ni siquiera ustedes y yo sabemos cómo está maquinando contra nosotros. El enemigo, por ejemplo, del desánimo. Cualquier cosita. El enemigo de la tristeza, el enemigo de la postergación. E incluso cuando nosotros deseamos más para nuestros seres queridos que tengan una realización profesional que un encuentro con Cristo, ese es un enemigo. Y no lo sabemos porque resulta fácil pensar que no es malo. Acompáñenme, por favor, vamos terminando. Solo quería dejarles
una idea clara de que entre todas las relaciones que tenemos, también nuestra relación con nuestros enemigos hablará de nuestra relación con Dios y de nuestro entendimiento del Evangelio. Proverbios 16:7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún a sus enemigos hacen estar en paz con Él. ¿Cuál es la preocupación que tú y yo tenemos que tener? ¿Vencer a los enemigos que me he imaginado? No, estar bien con Dios. Sean los enemigos genuinos o los imaginarios, primero, estar bien con Dios. Mi pastor decía algo y se los dejo para que, como final. De cuando él estaba en una situación difícil, decía: Dios, si yo me metí en esto, líbrame. Y si tú me metiste en esto, líbrame. ¿Están de acuerdo? Hoy podemos saber claramente que los enemigos a los que yo estoy llamada a destruir son aquellos que se constituyen enemigos de Dios. Si yo tengo un enemigo con mi vecino porque soy un chismoso, o porque a lo mejor con tu esposo porque a lo mejor no estamos haciendo lo que bien, o con nuestros hijos, tiene más que ver con eso. Pero si ese enemigo es de parte de Dios porque te está impidiendo hacer lo bueno, créeme, tienes un Dios que te defiende. Y acuérdense, la justicia no es equidad. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias por esta mañana. Te pedimos, Señor, que cada palabra que has depositado en nuestros corazones traiga un fruto abundante, que podamos ubicarnos y perfeccionarnos en conocer lo que son enemigos y los que no, poder pelear correctamente las batallas por nuestra fe, por tu reino y salir más que vencedores. Señor, gracias por esta reunión, por el culto que vamos a tener esta mañana, por cada servidor, por cada canto, por cada palabra que va a salir de tu corazón, para que nosotros seamos edificados como iglesia. Te damos toda la gloria y toda la honra y a tu nombre por siempre y siempre. Amén y amén. Que Dios les bendiga.